Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar la unidad de restricción a la capacidad. Ustedes tienen que pensar que en este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del 2015, el paradigma es totalmente diferente a lo que era el tema de la capacidad jurídica en el Código de Vélez-Sarsfield, que hablaba de, bueno, de temas de salud, hablaba de dementes, de idiotas, de incapaces. Bueno, este es un nuevo paradigma. Nosotros vamos a hablar ahora de la persona interesada, al que se le va, o el restringido, al que se le va a restringir la capacidad, pero hay determinadas reglas que nos dice el artículo 31 del Código Civil y Comercial. Ustedes van a poder, para que tengan el número de artículos, van a poder leer todo digamos, el tema capacidad, restricción a la capacidad del código entre los artículos 31 y el artículo 42, Código Civil y Comercial de la Nación, del 31 al 42. Y lo que nos dice el artículo 31 del Código Civil y Comercial es que nos marca cuáles son las reglas generales para tratar el tema de la capacidad jurídica y la restricción. En primer término nos dice que la restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se va a regir por las siguientes reglas generales. Primero, nos dice que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume. Es decir, que se presume que todas las personas son capaces, aun cuando se encuentren internadas en un establecimiento asistencial. La primera de las reglas es que todas las personas, por principio, son capaces. Segundo, nos dice que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional. Y siempre se van a imponer en beneficio de la persona. El juicio es siempre en favor de la persona a la que se le va a determinar la capacidad. Tercera regla, la intervención estatal siempre va a tener que tener un carácter interdisciplinario. Más de un profesional interviniendo tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Esto va a estar en lineamiento con la ley de salud mental. Cuarto, la persona siempre va a tener derecho a recibir información. La persona, hablamos siempre del restringido o de la persona interesada, ¿no? Tiene derecho a recibir información a través de los medios y tecnologías adecuadas para su total comprensión, medios y tecnologías adecuadas para su comprensión, porque puede tener también una cuestión de capacidad médica, ¿no? Tener alguna incapacidad o discapacidad. Entonces, siempre hay que tratar de que la persona logre entender lo que se le dice por el medio más idóneo para su patología, ya sea visualizaciones de textos, braille, no sé, comunicación táctil, cualquiera de ellas. Creo que es quinta regla. La persona tiene derecho a participar en el proceso, ¿no? En el proceso judicial, con asistencia letrada y va a tener que ser escuchada en el juicio. Entonces acá vemos que hay dos derechos con los que la persona
a la cual se le va a determinar la capacidad no contaba en el viejo código. Esto de ser parte en el juicio, tener abogado, ¿no?, que lo represente. Este abogado, si la persona lo puede pagar, perfecto, y si no lo puede pagar, el Estado va a tener que proporcionarle un defensor gratuito. Este defensor gratuito, por ejemplo, en los tribunales de Lomas de Zamora tenemos 4 defensorías de salud mental y cualquiera de ellos puede ser el defensor gratuito de la persona a la que se le va a restringir la capacidad. ¿Está? No va a ir solo al proceso. Cualquiera puede iniciar su proceso, pero él va a ser parte y va a tener su representación, va a estar patrocinado. Y también, obviamente, va a tener derecho a ser oído por el juez antes del dictado de la sentencia. El juez lo va a tener que citar, lo va a tener que escuchar. Si está internado, va a tener que trasladarse y tomarle la entrevista a la persona a la que se le quiere restringir la capacidad. Estos 2 derechos son, primero, la garantía de la defensa en juicio, ¿no? Y la garantía del debido proceso, que son ambas garantías de, digamos, de rango constitucional. Y por último, la última regla es que deben priorizarse todas las alternativas terapéuticas menos restrictivas de derechos y libertades. Es decir, que cuando se le restrinjan los derechos a esta persona, va a tratar de ser digamos, lo menos restrictivo posible y determinar cada derecho que le va a ser restringido, ¿correcto? Cuando hablamos de determinación de la capacidad jurídica, no nos referimos solamente a personas jóvenes con problemas de salud mental. Ustedes tengan presente que nuestra población está, a ver, tenemos mucha población de adultos mayores, ¿no? Porque digamos, la medicina ha logrado que la gente viva mucho más, pero si bien las personas físicamente están muy bien, quizás cognitivamente tengan deterioro. Este deterioro cognitivo, que puede ser una demencia senil o un Alzheimer, a veces también da motivo a un adulto mayor a solicitar la determinación de la capacidad, a restringirle la capacidad, para desarrollar algunas tareas. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles, digamos, son los componentes que hay que probar para que a la persona se le pueda restringir la capacidad. Primero, hay un componente médico que el juez debe probar. Este componente médico dice que debe ser una persona mayor de 13 años, que padezca una adicción o una alteración mental permanente o prolongada y de suficiente gravedad. Este es el componente médico que se debe probar. Así también tenemos que comprobar, ¿no?, el componente jurídico. ¿Qué dice el componente jurídico? Que del ejercicio de la plena capacidad de esta persona pueda resultar un daño para su persona o para sus bienes. ¿Está? Si la persona tiene su plena capacidad, puede ver conculcados digamos, dañadas sus bienes o su persona. ¿Está? Muy bien. Para lograr la declaración de la restricción de la capacidad, hay que probar estos 2 componentes, sí o sí los 2 componentes. O sea que una persona de más de 13 años, un chico de 14 años, también se le puede restringir la
la capacidad, así como una persona de 90 años. Vamos a mencionar también, y para después adentrarnos en cómo se lleva a cabo el proceso, en que, perdón, ¿alguien me está hablando? Sí, profe, disculpe, ¿puede decir de nuevo el componente médico? Porque es mayor de 13 años. Muy bien. Por Persona, favor. componente médico, persona mayor de 13 años Sí. que padece una adicción o una alteración. Voy a silenciarlos porque no se escucha bien. Bueno, entonces, persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad. ¿Está? Entonces hablamos de personas con adicciones o personas con alteraciones mentales graves. Muy bien, entonces componente médico y el componente jurídico ya lo tienen. Entonces pasamos, les decía, antes de desarrollar cómo se lleva a cabo el proceso, a decir que ya no existe más la figura del curador para la persona a la que se le determina la capacidad. Ya ese viejo, el curador, porque había antes, no sé si alguno recuerda, los juicios se llamaban de insania curatela. Insania curatela porque era un insano total. Entonces a ese insano se establecía un curador. Ese iba a ser su curador porque se suprimía toda su voluntad. Ahora no es más así, entonces sacamos la figura del curador y aparece la figura del sistema de apoyos. El sistema de apoyos es un sistema de representación y se entiende por apoyo cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Estas medidas de apoyo sirven, o la función de ellas es promover la autonomía, ¿no?, de la persona y facilitar su comunicación. Y también manifestar su voluntad a través de estos apoyos. Estos apoyos pueden ser propuestos al juez por el interesado, por la persona que va a ser restringida en la capacidad, o también puede ser propuesto por personas de su familia o de su confianza. Muy bien. Esta es una instancia superadora del viejo sistema judicial del curador. El tema es que a veces es muy difícil cuando una persona tiene problemas de salud mental, de adicciones o cognitivos, encontrar esas personas de buena voluntad que quieran ser sistema de apoyo para una persona a la que se le va a restringir la capacidad. ¿Por qué? Porque esa persona
llamémosle el interesado, casi ha perdido su red social verdadera, ¿no? Sus redes sociales humanas. A veces están en una total soledad, entonces es muy difícil encontrar esos apoyos, esas personas de buena voluntad que quieran dedicarle un tiempo a este restringido para ayudarlo a, no sé, a ir al banco, a cobrar su jubilación, a concurrir al médico, ¿está? Es complejo. Tengan presente que esto para el ejercicio de la profesión, ¿no? Cuando sean abogados, va a ser pronto, cuando una persona no tiene ninguna red de apoyo, no hay ninguna persona que quiera ser su apoyo, directamente va a intervenir la curaduría general. ¿Mm? La curaduría general. Y la curaduría general, obviamente, no va a ser una red de apoyo, pero lo que va a lograr... Voy a silenciar porque estoy escuchando la televisión. Ahí está. Bueno. La curaduría general lo que va a hacer es, si bien tiene, digamos, equipos interdisciplinarios, van a tratar cada tanto de visitar al restringido, ¿no? Para verificar cómo está su condición, pero no más que eso, pasarle, digamos, darle la información a su señoría o al defensor de salud mental, pero bueno, es como más que nada un control y no es alguien que va, digamos, lo va a acompañar como lo acompañaría un sistema de apoyos. Pero de última existe la curaduría general a la que se puede recurrir. Muy bien. Esto, a ver, va a suceder así mientras la persona, estoy haciendo ingresar a compañeros, mientras la persona vaya a ser restringida en alguno de sus derechos, ¿no es cierto? No poder utilizar dinero, no poder concurrir a los consultorios médicos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando una persona, por excepción, esto es una excepción, la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno o expresar su voluntad por cualquier medio, es decir, no puede comunicarse, no puede interactuar, esta persona no tiene voluntad, entonces no puede expresar de ninguna manera su voluntad, por ende no puede ejercer su capacidad jurídica. En este caso, por ejemplo, una persona que quedó en coma, ¿no? Una persona que tuvo, no sé, un problema cognitivo, que quedó sin poder comunicarse con nadie, en este caso sí se le va a designar un curador. Y ese curador va a suplir, digamos, toda su voluntad. Estoy fijando, estábamos por, sí. Esto lo van a poder leer bien en el artículo 32, ¿no? Entonces, es en el único caso, por excepción, que la persona va a tener un curador y este curador va a suplir toda la voluntad de la persona que no puede expresar. Entonces tenemos el restringido, que va a tener sistema de apoyos, y la persona que va a ser declarada incapaz o restringido en todos sus derechos con un curador. Muy bien. Como en 10 minutos se va a terminar la reunión, les vuelvo a recordar. Si se corta la reunión, esperan 5 o 7 minutos y nos volvemos a conectar por el mismo link y continuamos. ¿Está? Bien. Bueno, ahora vamos a ver quiénes pueden iniciar
este proceso de determinación de la capacidad jurídica. En primer término, esto lo van a poder leer en el artículo 33 del Código Civil y Comercial de la Nación. En primer término, quien puede solicitar o iniciar el juicio de determinación de la capacidad es el cónyuge, no estando separado de hecho, y también el conviviente mientras dure la convivencia. Entonces, el esposo, la esposa, ¿no? El cónyuge no separado de hecho, y el conviviente, mientras dure la convivencia. En segundo término, los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo grado. Muy bien. Cuando nosotros, hasta acá tenemos quiénes, ¿no? ¿Qué parientes pueden? Si vemos que hay una persona que no tiene parientes, pero hay que iniciarle una determinación de la capacidad, no lo puede hacer un amigo o un vecino. Pero lo que puede hacer este amigo o vecino es presentarse en la Defensoría de Salud Mental y solicitarlo, o se puede presentar en la asesoría de gestión, en la asesoría de menores e incapaces. Bueno, no hay una asesoría central, pero en la asesoría de gestión, que es la asesoría de menores e incapaces, puede presentarse un vecino, un amigo, manifestar cuál es la situación de esta persona, el riesgo inminente en su persona y en sus bienes, para que sea la asesoría como representante promiscuo. Quiere decir, representante promiscuo quiere decir el primero que lo va a representar cuando no hay otra persona, va a ser el representante promiscuo que le va a solicitar al defensor de salud mental que inicie la restricción a la capacidad. Esto sucede a veces en algún barrio que queda un vecino solo con problemas de salud mental, que no tiene a nadie, que vemos que está en riesgo porque, no sé, porque puede ser que prenda fuego en la vivienda y los vecinos también tienen miedo ¿no? que se incendien sus propias viviendas. Entonces, se puede presentar, y ustedes como abogados también lo pueden pedir, lo van a poder pedir, se puede solicitar en la asesoría, y la asesoría, como representante promiscuo, lo inicia con la Defensoría de Salud Mental. Bien. Bueno, en tercer término, quienes también pueden iniciar la determinación de la capacidad jurídica es el Ministerio Público, ¿no? Estamos hablando de la asesoría, el Ministerio Público. Y digamos, esta intervención está prevista en el artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, en forma complementaria o principal. Aunque haya una persona esto ténganlo presente también, aunque haya un familiar que inicie la determinación de la capacidad, siempre va a intervenir la asesoría de incapaces. Como en cualquier juicio en que hay menores de edad, va a intervenir la asesoría de menores, digamos, bajo pena de nulidad. No puede ningún juicio no dar traslado a la asesoría para que tome conocimiento. Nada más que eso. Tome conocimiento, ¿no? del proceso iniciado o del trámite del proceso. Y también puede iniciar la determinación de la capacidad jurídica el propio interesado. Quien va a ser restringido lo puede iniciar. Esto obviamente no existía en el Código de Vélez, es parte del nuevo paradigma. Puede iniciar su propia restricción de la capacidad. Bien. Con respecto a quién
el orden de prelación en quién está más autorizado para iniciar la determinación de la capacidad, no hay ningún orden. Puede iniciarlo cualquiera, no hay orden de prelación. Y con respecto a cuál va a ser el juez competente va a ser el juez del lugar en donde vive la persona que va a ser restringida, ¿no? El juez del domicilio del futuro restringido, o del lugar en donde se encuentra internado, si es que se encuentra internado. Muy bien. El artículo 34 del Código Civil y Comercial de la Nación nos habla de las medidas cautelares. ¿Cuáles son las? A ver, ¿qué puede hacer el juez previo al dictado de una sentencia de restricción de la capacidad? Puede ordenar medidas cautelares. Estas medidas cautelares son medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona que va a ser restringida. Puede preventivamente designar sistema de apoyos que van a ser provisorios y puede designar, eso sí, un curador a los bienes de la persona que va a ser restringida. ¿Quiénes van a ser parte en este proceso? Primero, el interesado. Es parte en el juicio. Segundo, el que inicia la acción. El familiar que inicia la acción. Y el asesor de menores e incapaces. Muy bien. Este proceso va a determinar en una sentencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tuvimos que probar? Que la persona, componente médico, componente jurídico, ¿no? La persona tenía determinadas cualidades para que se inicie la acción. Juez competente, muy bien. Quienes lo inician, ¿no? Quienes están autorizados a iniciarlo, lo inician. Tenemos las partes, tenemos que puede haber alguna medida cautelar dictada preventivamente hasta que se llega a la sentencia. Sabemos que previo a la sentencia, el juez debe entrevistar a la persona que va a ser restringida, bajo pena de nulidad. Eso seguro. Pero en la sentencia